Bienvenidos a Carrera Ascendente, el canal donde exploramos la fascinante historia y evolución de la hostelería, desde los camareros hasta los grandes chefs y las recetas más emblemáticas de todo el mundo. Si te apasiona el mundo de la gastronomía y quieres descubrir sus secretos, estás en el lugar correcto. Comencemos. Desde los albores de la civilización, la figura del camarero ha estado vinculada a la evolución de la hospitalidad. Aunque hoy en día los camareros son una parte esencial de cualquier experiencia gastronómica, su historia es una rica evolución cultural y social que se remonta miles de años atrás. Los primeros indicios de una profesión similar a la de camarero se encuentran en la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, alrededor del año 4000 a.C. En esta región, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras tabernas, lugares donde los trabajadores y viajeros se reunían para compartir bebida y alimento. Estas tabernas no eran elegantes, sino más bien rústicas, con cerveza como la bebida principal, un invento revolucionario de la época. Los encargados de servir en estos lugares no eran lo que hoy consideramos camareros, pero ya comenzaban a cumplir funciones esenciales de atención al cliente. Sin embargo, el servicio no era aún una profesión como tal, y el concepto de hospitalidad estaba aún en su fase más primitiva. Con la llegada de las grandes civilizaciones de la antigüedad, como la griega y la romana, el concepto de hospitalidad comenzó a sofisticarse. En la antigua Grecia, las capeleias, pequeñas tabernas y establecimientos de comida florecían en ciudades como Atenas. Estos lugares eran fundamentales para la vida social griega, ya que servían como puntos de encuentro para debatir sobre política, filosofía o simplemente socializar. En estas tabernas, los dueños solían encargarse del servicio, aunque ya empezaba a tomar forma la idea de delegar el servicio en otros. Sin embargo, fue en Roma donde la figura del servidor comenzó a ganar protagonismo. Los romanos llevaron el arte de la hospitalidad a otro nivel, con la creación del convivium, una especie de banquete que combinaba comida, bebida y entretenimiento. Los convivia no eran simples comidas, sino eventos donde la sociedad romana discutía asuntos de gran relevancia política, filosófica o cultural. Durante estas grandes cenas, los esclavos romanos o sirvientes cumplían funciones que se asemejan a las del camarero moderno. Debían servir los platos, rellenar las copas de vino y, en algunos casos, anticiparse a los deseos de los comensales. En estos banquetes, el servicio era altamente valorado, pero aún no se consideraba una profesión respetada, ya que la mayoría de los servidores eran esclavos. El colapso del Imperio Romano en el siglo V a.C. marcó el inicio de una era oscura en la historia europea, pero el espíritu de la hospitalidad sobrevivió en las posadas y tabernas que se diseminaron por todo el continente durante la Edad Media. En esta época, las tabernas y posadas eran vitales para los comerciantes y peregrinos que viajaban largas distancias, y los posaderos cumplían una función similar a la de los camareros. Las posadas medievales eran lugares de descanso para viajeros, que ofrecían comida, bebida y cama a cambio de dinero o trueque. El servicio seguía siendo rudimentario, pero se empezaba a gestar la importancia de ofrecer una buena atención al cliente, especialmente para garantizar la seguridad y el bienestar de los huéspedes. Es en esta época cuando también empieza a tomar forma un sistema de jerarquía en el servicio. En los castillos y las casas de los nobles, los sirvientes tenían roles claramente definidos, desde el que servía el vino hasta aquellos encargados de servir la comida en elaboradas ceremonias. La figura del camarero, tal como la conocemos, empezaba a desarrollarse en estos entornos de élite, aunque era un privilegio reservado a la nobleza. El Renacimiento trajo consigo un nuevo impulso en la evolución de la gastronomía y con él del servicio. En el siglo XVI, la sociedad europea comenzó a redescubrir el placer de los banquetes y las comidas formales. Fue durante esta época que el arte del servicio se codificó en lo que hoy conocemos como etiqueta. Los sirvientes debían cumplir una serie de rituales precisos al servir la comida y la bebida, y su labor no era solo llevar platos a la mesa, sino asegurar que todo el proceso se realizara de manera impecable. Estos banquetes renacentistas fueron el preludio de lo que, siglos más tarde, se convertiría en el refinado servicio de la alta cocina. Sin embargo, el verdadero cambio radical en la historia de los camareros llegó en el siglo XVIII, en París. Aquí nació el concepto de restaurante, tal como lo conocemos hoy. En 1765, un hombre llamado Boulanger abrió en París el primer establecimiento dedicado exclusivamente a vender sopas restauradoras, de ahí el nombre de restaurante. Antes de esta innovación, las personas comían principalmente en posadas o en sus casas. Pero el restaurante ofrecía algo nuevo: la posibilidad de elegir entre una variedad de platos, servidos a la mesa por profesionales.
Estos primeros camareros eran llamados garçons de café, y no solo llevaban la comida a la mesa, sino que también ofrecían recomendaciones, sugiriendo combinaciones de platos y vinos para mejorar la experiencia del cliente. Con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, muchos sirvientes y cocineros que trabajaban para la nobleza se encontraron desempleados. Sin embargo, en lugar de volver a trabajos serviles, muchos de ellos aprovecharon su experiencia y conocimientos para abrir sus propios restaurantes. Aquí es donde la figura del camarero empezó a profesionalizarse. Ya no eran simples sirvientes, sino profesionales capacitados en el arte del servicio. Los camareros de los restaurantes parisinos del siglo XIX debían conocer a fondo los menús, saber recomendar platos y, en muchos casos, dominar varios idiomas para atender a la creciente afluencia de turistas y comerciantes extranjeros que llegaban a la capital francesa. Durante el siglo XIX, la industria hotelera experimentó un auge sin precedentes, especialmente en las grandes ciudades europeas como París, Londres y Viena. Los hoteles de lujo como el Ritz en París o el Savoy en Londres comenzaron a emplear camareros altamente cualificados, quienes no solo servían a los huéspedes, sino que eran parte integral de la experiencia de lujo que estos hoteles ofrecían. En estos entornos, ser camarero era un trabajo de prestigio, y los profesionales del servicio eran entrenados para anticiparse a las necesidades de los clientes y ofrecer un servicio impecable. En Estados Unidos, mientras tanto, la revolución industrial trajo consigo un nuevo tipo de establecimiento: el diner. Estos comedores, que se popularizaron a finales del siglo XIX, eran lugares de comida rápida y económica para los trabajadores de las fábricas. Aquí, los camareros, tanto hombres como mujeres, tenían que ser eficientes y rápidos, pero también carismáticos, ya que la experiencia del cliente dependía en gran medida de la interacción con el personal. A diferencia de los restaurantes de alta gama en Europa, donde la etiqueta y la formalidad eran clave, en los diners de Estados Unidos, el servicio era más informal y accesible. Con el paso del tiempo, la figura del camarero se ha adaptado a las necesidades y tendencias de cada época. El siglo XX trajo consigo cambios drásticos en la forma en que las personas comían y socializaban. Con el auge de la cultura del café y la proliferación de bares y restaurantes en todo el mundo, el camarero se convirtió en una figura omnipresente. Pero más allá de la rapidez y eficiencia, los camareros en restaurantes de alta gama y establecimientos de lujo adquirieron un nuevo rol: el de asesores gastronómicos. Estos camareros no solo debían conocer el menú al detalle, sino también saber recomendar vinos, combinar sabores y, en algunos casos, preparar platos o bebidas especiales frente a los clientes. El siglo XXI ha sido testigo de otra revolución en la historia del servicio. Con la globalización, el turismo masivo y la llegada de la tecnología, la profesión de camarero ha tenido que reinventarse. Hoy en día, en muchos restaurantes, el servicio se complementa con la tecnología, desde tablets para tomar pedidos hasta sistemas de pago digital. Sin embargo, el toque humano sigue siendo insustituible. A pesar de los avances, la relación entre el camarero y el cliente sigue siendo fundamental para ofrecer una experiencia satisfactoria. Hoy en día, el camarero es un maestro de la hospitalidad, combinando habilidades técnicas con un carisma natural que convierte una simple comida en una experiencia memorable. Desde los camareros de los restaurantes más exclusivos del mundo hasta aquellos que trabajan en cafeterías y bares locales, la esencia de la profesión sigue siendo la misma: ofrecer un servicio impecable que haga sentir al cliente bienvenido y cuidado. La historia de los camareros es, en definitiva, la historia de la evolución de la hospitalidad y la cultura humana. A lo largo de los siglos, el camarero ha pasado de ser un simple servidor a convertirse en un profesional cualificado, capaz de guiar a los comensales en un viaje culinario. Y aunque la tecnología y las costumbres sigan cambiando, el arte de servir seguirá siendo una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Carrera Ascendente. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comparte este viaje con nosotros y sigue aprendiendo sobre la historia y el arte de la hostelería. Hasta la próxima.